Organización de las empresas. Organización de los sistemas empresariales. Una organización es una estructura en la que sus integrantes trabajan conjuntamente para conformar un sistema en el que mediante el grupo social se desarrollen de manera efectiva y coordinada los objetivos de la misma. Todos sus elementos están dirigidos a lograr el mismo objetivo, interactuando de forma tal que se logre una relación recíproca entre ellos. Esto es, el objetivo de una empresa se logra a partir y depende de el grupo social que conforma la propia empresa. Esto nos debe de quedar clarísimo. La estructura organizacional se refiere a la forma en que se divide, en el que se agrupan, en el que se coordinan las actividades de la organización en cuanto a las realizaciones entre los gerentes y los empleados. Entendiendo por gerente aquella persona que está a cargo de un área, ya sea productiva, administrativa, financiera, ¿sí?, o de control de calidad o de almacenamiento de las empresas específicas. Entre gerentes y gerentes, o sea, la relación que se da en las cabezas de cada uno de los subsectores de la empresa, y entre los empleados y empleados. Los empleados financieros con los empleados contables, con los empleados de producción, con los empleados de mantenimiento, que tienen que convivir y coexistir en una misma empresa para lograr un objetivo específico. La organización puede ser de tres tipos: funcional, de productos o mercadotecnia, y matricial, que ya lo habíamos analizado en lo que es el video de la teoría general de sistemas. Sin embargo, vamos a profundizar un poquito más. La organización funcional fue creada, decíamos, por Frederick Taylor, y consiste en dividir el trabajo y establecer especialización de manera que cada hombre, desde el gerente hasta el obrero, ejecute el menor número posible de funciones. O sea, tiene que tener una función específica dentro del sistema organizacional. La organización por productos, con frecuencia llamada organización por división, reúne en una unidad de trabajo a todos los que participan en la producción y la comercialización de un producto o de un grupo relacionado de productos, a todos los que están en cierta zona geográfica o a todos los que tratan con cierto tipo de clientes. Estas son las funciones principales que tenemos que cuidar dentro de la empresa para lograr ese objetivo. Con respecto a la organización matricial, también llamada matriz, combina los dos tipos anteriores, esto es, combina tanto la organización específica, la subdivisión específica, como la organización de tipos específicos de trabajo para agrupar ciertas características. También llamada matriz, que combina los dos tipos de organización mencionados anteriormente, tomando los beneficios de ambos. Así, existe un gerente funcional a cargo de las labores inherentes, ¿sí?, al departamento, con una sobreposición de un gerente de proyecto, que es el responsable de los resultados de los objetivos de dicho proyecto. En general, es un sistema de mando múltiple o dos jefes. O sea, existen jefes en las áreas que tienen que interactuar para lograr el objetivo común. La estructura organizacional suele representarse en forma de organigramas, que son representaciones gráficas de la estructura formal de la organización, que muestran las interrelaciones, las funciones, los niveles jerárquicos, las obligaciones y la autoridad existentes dentro del sistema. Los organigramas pueden representarse en 4 formas diferentes que ya habíamos analizado,
y que vamos a volver a tocar en este punto. Los organigramas pueden representarse de 4 formas diferentes, como son la vertical, que va en niveles jerárquicos, de arriba hacia abajo, por ejemplo, ¿sí? Los horizontales, que van de izquierda a derecha, son que la representación jerárquica se da de izquierda a derecha. Los circulares, que van del centro hacia la periferia, hacia el exterior. Y los mixtos, que se utilizan normalmente como la combinación entre los verticales y los horizontales. Las estructuras organizacionales para su crecimiento y adaptación se rigen por ciertos principios tales como el objetivo fundamental, que también lo habíamos visto en sistemas. Todas y cada una de las actividades establecidas en la organización deben relacionarse con los objetivos y propósitos de la empresa. Aquí tenemos que aclarar lo siguiente. No puede existir ningún sistema o ninguna empresa que no vaya directamente regida por un objetivo particular. Especialización, que fue establecida por Adam Smith, afirma que el trabajo de una persona debe limitarse hasta donde sea posible a la ejecución de una sola actividad. Esto es, debemos reducir el área del campo laboral de una persona para que no cometa errores. La jerarquía. Es necesario establecer centros de autoridad de los que emane la comunicación necesaria para lograr los planes, en los cuales la autoridad y la responsabilidad fluya en una línea clara y continua. Las estructuras organizacionales para su crecimiento y adaptación se rigen por ciertos principios tales como la paridad de autoridad y responsabilidad. A cada grado de responsabilidad conferido debe corresponder el grado de autoridad necesario para cumplir dicha responsabilidad. Sabemos entonces que esa responsabilidad y esa autoridad va a distribuirse de manera jerárquica también, de mayor, o sea, de arriba hacia abajo. La unidad de mando establece que al determinar un centro de autoridad y decisión para cada función, debe asignarse un solo jefe y que los subordinados no deberán reportar a más de un superior, pues el hecho de que un empleado reciba órdenes de 2 o más jefes solo ocasionará fugas de responsabilidad, confusión e ineficiencia. Eso nunca funciona. Un empleado tiene que depender de un solo jefe y no de más. Las estructuras organizacionales para su crecimiento y adaptación se rigen por ciertos principios, tales como difusión. Para maximizar las ventajas de la organización, las obligaciones de cada puesto que cubre responsabilidad y autoridad deben publicarse y ponerse por escrito a disposición de todos los miembros de la empresa que tengan relación con la misma. Esto quiere decir que deben de estar las reglas perfectamente establecidas y escritas para que cualquiera las consulte y sean tan claras como que cualquiera que las lea entienda el mismo concepto y no conceptos distintos de autoridad, ¿sí? Y de responsabilidad. También la amplitud o tramo de control. Hay un límite en cuanto al número de subordinados que deben reportar a un solo jefe, a un ejecutivo. Este no puede sobrepasar más de 6 empleados. O sea, una persona que tiene un nivel de mando, un nivel jerárquico superior, tendrá como subalternos máximo 6. De esos 6 podrán tener otros ellos, pero cada uno de ellos hasta 6. No más de 6, porque ya se ha estudiado que no se puede relacionar a un jefe con más de 6 subalternos. Eso sería imposible. La coordinación, las unidades de una organización siempre deberán mantener el equilibrio.
El administrador debe buscar el equilibrio adecuado en todas las funciones de la empresa, ya que cualquier fuente de deficiencia puede ocasionar serios problemas para la empresa, el incumplimiento de los objetivos. La continuidad. Una vez que se ha establecido la estructura organizacional, requiere mantenerse, mejorarse y ajustarse a las condiciones del medio. Pero los cambios deben de ser paulatinos, graduados y con los espacios suficientes para determinar la estabilidad de cada una de las áreas. ¿Sí? Los cambios en la organización de una empresa son como las olas en el mar, que pueden provocar que haya cambios incluso territoriales y demás. Pero que si hacemos demasiado grande esos cambios, vamos a generar un tsunami. Y entonces, en lugar de favorecer al crecimiento de la empresa, la vamos a perjudicar. El proceso de fusión y de modelo del acuerdo, las ideas básicas, el empleo del modelo, esto nos lleva a analizar lo siguiente. La fusión es el acto por el cual se reúnen dos o más empresas o dos o más áreas de trabajo dentro de una empresa, anteriormente independientes, en una sola organización. Estas son producidas generalmente por la búsqueda de economías de escala o de ventajas monopólicas. O sea, el hecho de que una persona tome la decisión de varias cosas genera un monopolio, ya sea interno o externo a la empresa. En el primer caso, son una expresión del proceso de integración horizontal o vertical entre las empresas independientes. Esto es cuando se conjuntan dos o más empresas. Se busca una mayor eficiencia en sus procesos productivos y obviamente los mercados de todas las empresas se van a juntar para poder ser atendidos. Mercados de servicios, mercados de productos, etc. En el segundo de los casos, que es interno, puede considerarse como una forma de control del mercado más profundo y orgánico que la formación de carteles, por ejemplo. Se dice que es una operación usada para unificar inversiones y criterios comerciales de dos compañías de una misma rama u objetos compatibles. Son formas de trabajo específicas que van a reducir el tamaño, por ejemplo, de empleados o el número de empleados en las empresas y que busca conservar la misma capacidad y la misma eficiencia. El liderazgo y cambio organizacional. El tema del liderazgo ha sido uno de los más tratados por todas las literaturas organizacionales y gerenciales modernas. La efectividad de un estilo de liderazgo va a depender de la circunstancia histórica y social en que se desenvuelve y de la personalidad del individuo que lo ejerza. Sin embargo, el liderazgo carismático ha demostrado ser históricamente el más efectivo en las etapas de formación y crecimiento de las sociedades y las organizaciones. La personalidad atrayente, la visión, la seguridad que proyecta una persona y la capacidad de sacrificio que demuestran motivan a las personas a seguirlos hasta la inmolación, si es posible. Aquí podemos ver que un liderazgo carismático que fue nefasto para la humanidad fue el liderazgo carismático de Hitler, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo siguió hasta su muerte en la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado porque el liderazgo carismático sí es el más efectivo, pero también, pues, si no se tienen los objetivos apropiados, puede ser el más conflictivo para corregir en caso de un desvío.
La teoría de la contingencia, ¿sí?, propone que no existen principios universales. De acuerdo a este enfoque, existen modelos y teorías apropiados para situaciones específicas y que no funcionan para otras. El problema está en conocer bajo qué parámetros una decisión ayuda a obtener los resultados esperados. No siempre una decisión va a ayudar a obtener los resultados esperados, pero tenemos que tener la capacidad de discernir si el camino es correcto o si debemos cambiarlo y corregir alguna estrategia. De aquí que esta teoría otorgue gran importancia a la estructura de las organizaciones. Sin embargo, plantea que no existe ninguna estructura ideal. Se atribuye a la propiedad intelectual de este enfoque a Lawrence y Lorsch en 1967, aun cuando son varios los autores y los estudios que han aportado en esta corriente. El proceso empresarial son las fuentes primarias que identifican los procesos que se desarrollan en una organización de funciones fundamentales. Establecen los procesos básicos en los que la organización de trabajar indica quiénes son los clientes o productos o servicios que ofrece, a qué mercados geográficos atiende, con qué tecnologías, etc. Define cada una de las estructuras necesarias tanto para los procesos de producción o de oferta de servicios como para los procesos de comercialización de los mismos. Los procesos rectores. Los gerentes siempre han encontrado conveniente comprobar o vigilar lo que se está haciendo para asegurar que el trabajo de otros está progresando en forma satisfactoria hacia un objetivo predeterminado. Esto quiere decir que todos los procesos de las empresas deben estar siempre en constante evaluación. No se debe de permitir llevar a cabo procesos sin que se estén evaluando, porque no tenemos realmente la seguridad de que vayamos a lograr el objetivo establecido. Establecer un buen plan. Distribuir las actividades, los componentes requeridos para ese plan y la ejecución exitosa de cada miembro, ¿sí? Esto no va a asegurar que la empresa sea un éxito. Tenemos que tener cuidado de estar evaluando realmente los objetivos alcanzados. Pueden presentarse discrepancias, malas interpretaciones y obstáculos inesperados y habrán de ser comunicados con rapidez al gerente para que se emprenda una acción correctiva. Incluso la competencia con otras instituciones o con otras empresas puede o debe tomarse en cuenta constantemente para que los cambios que las otras empresas o instituciones implementen puedan ser previstos y que no nos vaya a dejar fuera en la toma de decisiones para la corrección de una ruta hacia un objetivo. Los procesos de gestión operativa. Los procesos productivos y de servicios son complejos y cada vez más dinámicos. Hoy en día es fundamental saber interpretar cómo se comportan y poder prever los resultados de la gestión. Esto quiere decir, tienen que estar en constante evaluación. Para poder llevar a cabo un control sobre las operaciones de la organización se requieren 3 principios. ¿Sí? Que los procesos sean estables, conocer las variables claves de la empresa y llevar constancia en el análisis. Las empresas que se proponen ser líderes y respaldan en información de sus procesos y actividades y actúan en consecuencia, por eso deben ser analizadas o se debe analizar y estudiar y controlar los procesos operativos. Es clave para la dirección de cualquier organización y su competitividad. Y por eso lo que insisto tanto que es estar en constante evaluación de los mismos procesos.
Con respecto a los procesos financieros, la empresa necesita de recursos financieros para efectuar sus operaciones, tales como pago de sueldos, pago de proveedores, impuestos, compras de mercancía, etc. Algunas de las maneras de financiar una empresa son el dinero del propietario de la empresa, el préstamo de financieros, los créditos de proveedores, la emisión de acciones, la reinversión de los beneficios. Los procesos administrativos. Los procesos administrativos son el conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración. Esto se interrelaciona y forma un proceso integral. Los procesos administrativos están divididos en dos etapas, una etapa mecánica y otra etapa dinámica que siempre va a estar en constante cambio. Los procesos administrativos de las organizaciones. Las partes mecánicas de los procesos administrativos es la teoría en la que se establece lo que se debe hacer y se dirige siempre hacia el futuro. Esta fase, a su vez, se divide en dos. Uno, la planeación, donde se determinan los objetivos y se eligen los cursos de acción para lograrlos, basado en un esquema detallado que habrá de realizarse en un futuro. Por eso se llama planeación, porque va mirando hacia el futuro. La organización, donde se establece la estructura necesaria para la sistematización racional de los recursos. Ahí en la organización es donde se debe de buscar la eficiencia del uso de los recursos con los que cuenta la empresa. La parte dinámica se refiere a cómo manejar de hecho la empresa, es decir, la puesta en práctica de lo establecido en los procesos anteriores. Esta se divide en dos. Una es la dirección, que es la ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional. La dirección tiene que responder al cumplimiento de los planes de la empresa. Y la otra es el control, que es la evaluación y medición de la ejecución de los planes, normalmente internamente, y no depende tanto, vamos a decir, de esa planeación de la cual depende directamente la dirección. La gerencia de proyectos. La gerencia de proyectos es la disciplina de organizar y administrar los recursos de forma tal que un proyecto dado sea terminado completamente dentro de las restricciones de alcance, de tiempo, de costo, planteados al inicio del mismo. La gerencia de proyectos implica ejecutar una serie de actividades que consumen recursos como tiempo, dinero, gente, materiales, energía, comunicación, entre otros, para lograr unos objetivos perfectamente predefinidos. Una estrategia llamada Six Sigma nació como riguroso método orientado a la información para resolver problemas y mejorar los procesos que se concentran en lo que es más importante para los clientes, dando como resultado un mejor desempeño y mayor rentabilidad. Esto es para todas las empresas. La implementación del Six Sigma requiere que las organizaciones inviertan en una extensa capacitación. Ojo, el cumplimiento de esto entonces depende de la capacitación, esto es, de especializar y formar a tu propio personal. Y en ocasiones, en una nueva tecnología, renovar tus procesos tecnológicos en la empresa. U otros recursos, obviamente, incorporar nuevos recursos a los procesos que ya tienes. Pero el retorno de esas inversiones tiene el potencial de transformar una empresa en un negocio mucho más eficiente y rentable. De hecho, la implementación de capacitaciones, recursos tecnológicos nuevos
y cambio por nuevas tecnologías tiene que tener como objetivo el lograr una mayor eficiencia y una mayor rentabilidad de las empresas. El Six Sigma consta de 5 fases. La primera es definir los proyectos, los objetivos y los entregables a los clientes internos y externos. O sea, ¿cuántos yo, por ejemplo, del área de producción, quiénes son mis clientes? Pues el área de almacén a quien le voy a entregar mi producto, etcétera. Pero también hay clientes externos. ¿Quiénes son los clientes externos? Los que van a recibir el producto terminado de la empresa, ¿sí? Y que van a formar parte de la comercialización del producto. La segunda, que es medir el rendimiento actual del proceso, saber en dónde estamos, llevar a cabo la evaluación diagnóstica. La tercera es analizar y determinar las causas raíces de los defectos. O sea, si yo puedo mejorar, aquí en el paso 3 es donde tengo que plantear las mejoras para corregir algunas deficiencias que estoy encontrando, que estoy determinando y que estoy comprendiendo además para poderlas corregir. El cuarto paso es mejorar los procesos para eliminar los defectos. Esto es, ya determiné, ya hice un diagnóstico de cómo estaba la empresa, ya determiné cuáles son los procesos que están mal, ya determiné algunas formas de trabajo que me permitan corregir esos procesos que tienen defecto. Ahora los voy a implementar para poder mejorar los procesos y eliminar los defectos que existen. Ya que hice la implementación, el paso 5 nos lleva a controlar el rendimiento del proceso. Esto es, a medir la eficiencia de la implementación de esos cambios para verificar realmente la eficiencia de los mismos. Hasta aquí esta presentación.